Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, en tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Hola chicos, digan cómo están. Gracias a Dios, estamos muy bien. Requete bien. Muy bien, amiguitos. Hoy vamos a ver la lección del día de hoy. Papito Dios, te damos gracias por los alimentos, te damos gracias porque tú eres nuestro socorro, tú eres nuestro refugio, tú eres la razón de esta Navidad, Señor. Gracias porque tú has estado al cuidado de todos nosotros. Gracias por abrir nuestro entendimiento, por abrir nuestro corazón.
Hoy te entregamos, Señor, todas nuestras cargas de la semana. Y bueno, habla a nuestros corazones con esta clase. Y toda la gloria y la honra sea para ti, solamente para ti, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. ¿Quién de ustedes no ha tenido cambios en este tiempo que no nos hemos visto? Yo he visto que estoy creciendo. Yo he visto que mis orejas han cambiado. Yo he visto que mis pies ahora son diferentes. Ahora veo que mi cuello está más largo. Ay, sí, todos hemos tenido cambios. La niñez de Jesús demuestra que Él es el Salvador humano. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lo encontramos en Lucas 2:52. Así como nosotros crecemos en estatura, tanto niños como niñas, pues figúrense ustedes que Jesús también creció en estatura y en sabiduría. Así como nosotros adquirimos conocimiento en el cole y así como estudiamos para cuando seamos grandes tener una profesión o un oficio o una ocupación, el Señor Jesucristo, cuando era pequeño, a la edad de 12 años, crecía en sabiduría. Él iba a la sinagoga y las personas que iban a la sinagoga se extrañaban de la forma como él hablaba, de la forma como él predicaba. Él siempre demostró que él tenía una relación con Dios. Y él no se afanaba de que sus padres lo estuvieran buscando porque él estaba encargándose de los negocios de su padre. Así como nosotros tenemos hambre, o tenemos sueño, o tenemos tristeza, Jesús sintió lo mismo porque Él era 100% humano y 100% Dios. Él se hizo hombre para entender a la humanidad y para salvar a la humanidad. Veamos qué pasa en la clase, chicos. Un abrazo. Bye, bye. Lección de Navidad número 3. La niñez de Jesús muestra que Él es el Salvador humano. Generalmente, los cristianos no tienen problemas pensando en Jesús como plenamente Dios. Sin embargo, a menudo luchamos con recordar que Jesús es plenamente humano también. La palabra dice que el niño crecía en estatura. Eso parece bastante normal, pero ese es el punto. Jesús era humano. No solo nació como un humano y creció como un humano, también se cansó como un humano. Tuvo sed, tuvo hambre y dependió de la Escritura, pues dice la palabra que Él también crecía en sabiduría. Jesús dependía de Dios, de la oración y del Espíritu. De hecho, su crecimiento en sabiduría nos muestra que Él estaba limitado en su conocimiento como un humano. Como el resto de niños, Él tuvo que aprender. Es posible que a través de su estudio de la Escritura se haya dado cuenta cuando tenía 12 años de edad acerca de la realidad completa de la razón por la que había nacido.
Jesús no era un niño con superpoderes, sino un niño con un gran compromiso y con una gran dependencia de Dios, de la Escritura y del Espíritu Santo. Jesús estaba lleno de sabiduría. Él tenía un entendimiento profundo de la mente de Dios. Incluso a una edad tan temprana tenía un conocimiento claro de la voluntad de Dios para su vida. También el favor de Dios estaba en él. El Padre le amaba profundamente y se regocijaba en él. Cuando combinamos la humanidad normal de Jesús con su extraordinaria sabiduría y gracia, vemos que Él está perfectamente calificado a ser tanto nuestro Salvador como nuestro ejemplo a seguir. Jesús creció como el Hijo especial de Dios. La palabra relata que sus padres viajaban año tras año fielmente a Jerusalén para la Pascua. La Pascua era un festival en el cual las familias israelitas sacrificaban un cordero para celebrar el rescate de Israel de Egipto. Pero, ¿qué habrá pasado por la mente de Jesús mientras observaba año tras año el cordero pascual morir? Mientras creció de un bebé a un niño, debe haber entendido que este cordero lo representaba a él. Debió haberse dado cuenta que él mismo era el Cordero de Dios, que moriría por los pecados del mundo. Era una misión aterradora, pero una que estaba dispuesto a llevar a cabo verdaderamente. Cuando sus padres decidieron dejar Jerusalén para regresar a casa, Jesús se quedó. Él tenía hambre por la palabra de Dios y aprovechó esta oportunidad para hablar con los maestros de Israel. En el templo, él preguntó y respondió preguntas siguiendo el método acostumbrado de aprendizaje. La palabra de Dios no solo le mostró su propia misión, sino que también lo equipó para resistir la tentación, responder objeciones y confundir a los maestros judíos. Jesús era más sabio que sus maestros, porque conocía y amaba la palabra de Dios. Él poseía una sabiduría maravillosa. Todos los que escuchaban estaban asombrados de su entendimiento y por el resto de su vida Jesús seguiría produciendo tal asombro, ya que Él es el humano más sorprendente que el mundo jamás haya visto. Después de que sus padres lo buscaran ansiosamente, por fin lo encontraron. Y como cualquier madre normal lo haría, María regañó a Jesús por hacer que ella y su padre se preocuparan mucho. Pero Jesús no había hecho mal. Él no se escondió de sus padres o resistió su autoridad. Las palabras que Jesús le dijo a su madre fueron sorprendentes. Jesús le dijo que él se estaba haciendo cargo de los negocios de su padre. Esto dio a entender que su llamamiento único significaba que su responsabilidad primaria era para con su Padre Celestial, no con sus padres terrenales. Aunque Jesús obedeció perfectamente a sus padres, él reconocía que Dios era su verdadero Padre. Cuando Jesús expresó la relación única con Dios, él estaba afirmando su divinidad. Y también estaba testificando de su misión. Cuando dijo que tenía que estar en la casa de su padre, Jesús estaba completamente comprometido a hacer la obra de su padre. Este joven de 12 años sabía que había nacido como un humano para una misión muy especial. Jesús entendió
que su responsabilidad primordial era con Dios, pero él continuó obedeciendo a sus padres terrenales. Aquí vemos tanto su humanidad como su divinidad. Como un humano, él aprendió obediencia. Él nunca desobedeció, y su obediencia en cosas pequeñas como un niño lo prepararon para obedecer como un adulto en situaciones difíciles. A través de todo ello, su obediencia nunca falló. Nada, incluso la amenaza de muerte en la cruz, lo pudo mover de su compromiso hacia Dios. Como Salvador, él cumplió perfectamente la ley, incluyendo el 5.º mandamiento que requiere honrar a sus padres. Por lo tanto, él estaba perfectamente calificado para morir como el sacrificio perfecto, un Salvador humano para pecadores humanos. A pesar de todo lo que habían visto y oído José y María, aún no entendían la realidad completa de su hijo. Sin embargo, María continuaba guardando en su corazón todo lo sucedido. ¿Y tú? Mientras aprendes de Jesús teniendo 12 años, ¿cómo respondes? A medida que la temporada navideña llega a su final, ¿seguirás guardando estas cosas en tu corazón como María? En medio de las dudas y temores de este mundo, podemos mirar a Jesús con confianza. Él es la respuesta certera a todas nuestras esperanzas y temores humanos, porque Él es nuestro Salvador humano. Conclusiones, chicos. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús crecía en estatura y en sabiduría. Era 100% Dios y 100% hombre. Jesús siempre fue obediente a Dios Padre y a sus padres terrenales. Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. Jesús sintió hambre, dolor y sueño. Él era 100% hombre y 100% Dios. Jesús amó, aprendió, entendió la ley de Dios. Gracias, chicos. Los amamos. Chao, chao. Hola niños y niñas de vida y adoración. Ahora vamos a responder unas preguntas que nos hacen de la lección de hoy. Acompáñenme. La primera pregunta la hace Pepi desde Barranquilla. Ya que Jesús era Dios, ¿sabía todo durante su vida en la tierra? No. Como un niño, él creció en sabiduría. Aprendió su misión en la escritura. Juanchi desde Medellín nos pregunta: ¿qué hizo Jesús con su familia en Jerusalén? Él se unió al sacrificio de paz, dándose cuenta con el paso del tiempo que él mismo sería el último Cordero Pascual. Ahora Pancho nos saluda desde la Ciudad de México y nos pregunta: ¿qué estaba haciendo Jesús en el templo después de que sus padres se fueron? Él estaba preguntando y respondiendo preguntas con los maestros de la ley de Dios. La palabra de Dios lo capacitaría para vivir una vida perfecta, incluso como un humano. Tenemos otra pregunta y es desde Buenos Aires. Moki pregunta: ¿por qué Jesús se quedó en el templo? Él dijo que tenía que estar en la casa de su padre. Él era obediente en hacer la voluntad de su padre al ser el Salvador del mundo. Chachi desde Palmira pregunta: cuando Jesús fue a casa, ¿cómo mostró su comportamiento que él era digno de ser Salvador? Él obedeció a sus padres y vivió de una manera que obtuvo la aprobación tanto de Dios como del hombre. Quique nos pregunta desde Sevilla: ¿qué nos muestra la niñez de Jesús acerca de él? Que él es tanto humano como Dios. Desde Londres, Sammy pregunta: ¿por qué tenía que ser humano Jesús? Para ser nuestro representante, viviendo una vida perfecta en nuestro lugar.
para morir como nuestro sacrificio sustitutivo, para mostrarnos cómo vivir como ejemplo humano, para venir de nuevo a reinar como nuestro rey representativo. Última pregunta. Katy desde Bangkok nos pregunta: ¿qué hizo María cuando vio y oyó todo esto? Ella no lo entendió todo, pero se mantuvo pensando cuidadosamente acerca de ello. Esto es todo por hoy en la sección de preguntas de Escuela Dominical. Niños y niñas de vida de adoración. Nos veremos en otra oportunidad. Quédense conectados. Creo firmemente en que el Señor es fiel a su palabra. Él ha prometido nunca dejarnos ni desampararnos, y ha prometido a su Espíritu Santo para que nos acompañe en cualquier circunstancia, incluso propia o extraña de nuestra vida. Entonces vamos a confesar hoy que el Señor no nos va a soltar, ni en la calma, ni en la tormenta, ni en lo alto, ni en lo bajo, porque Él es fiel a su palabra, y Él ha prometido estar con nosotros. Cantemos y entonemos confesando esta verdad.
no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. No me soltarás en la calma o la tormenta, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. Diste tu vida, derramaste tu sangre preciosa para limpiar mis pecados. Por eso te adoramos, Dios, te bendecimos, Dios. Dígalo conmigo, tú eres rey, eres Señor. Y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder, tú eres rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder, dígalo, tú eres rey. Y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido.
único camino. La vida, Cristo es la vida, solo en Él hay esperanza, solo en Él hay salvación, y su luz nos alumbra, nos lleva a la verdad. Jesús, el único camino, su cruz cambió nuestro destino. Jesús, tú eres nuestra libertad. Jesús, el único camino, su cruz cambió nuestro destino. Jesús, tú eres nuestra libertad. Para siempre, Él reina para siempre, es amor, alegría, Cristo es la vida, Cristo es la vida, oh, solo en Él hay esperanza, solo en Él hay salvación, y su luz nos alumbra, nos lleva a la verdad. Jesús, el único camino, su cruz cambió nuestro destino. Jesús, tú eres nuestra libertad. Jesús, el único camino, su cruz cambió nuestro destino. Jesús, tú eres nuestra libertad. Solo en Él hay esperanza, solo en Él hay salvación, y su luz nos alumbra, nos lleva a la verdad. Solo en Él hay esperanza, solo en Él hay salvación, y su luz nos alumbra, nos lleva a la verdad. Jesús, el único camino, su cruz cambió nuestro destino. Jesús, tú eres nuestra libertad. Jesús, el único camino, su cruz cambió nuestro destino. Jesús, tú eres nuestra libertad.
Gracias, Señor, por haber tomado nuestro lugar. Gracias, Señor, porque diste tu vida, Señor, por nosotros, para que pudiéramos hoy disfrutar de la presencia con el Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias. Buen día a todos, hermanos, Iglesia, Vida y Adoración. A partir de este momento traemos el libro, vamos a leer la palabra del Señor, Salmos 33, la nueva versión internacional. Espero me acompañe, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 33. Canten al Señor con alegría, ustedes los justos. Es propio de los íntegros alabar al Señor. Alaben al Señor al son del arpa, entonen alabanzas con el decacordio, cántenle una canción nueva, toquen con destreza y den voces de alegría. La palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de su amor. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares, y junta en vasijas los océanos. Tema toda la tierra al Señor. Hónrenlo todos los pueblos del mundo, porque Él habló y todo fue creado, dio una orden y todo quedó firme. El Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre, los designios de su mente son eternos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió por su heredad. El Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones. No se salva el rey por sus muchos soldados, ni por su mucha fuerza se libra el valiente. Vana esperanza de victoria es el caballo, a pesar de su mucha fuerza no puede salvar. Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. Esperamos confiados en el Señor, Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Que tu gran amor, Señor, nos acompañe, tal como lo esperamos de ti. Salmo 34. Salmo de David cuando fingió estar demente ante Abimelec, por lo cual éste lo arrojó de su presencia. Bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. Teman al Señor, ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman, y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor los librará de todas ellas. Le protegerá todos los huesos y ni uno solo le quebrarán. La maldad destruye a los malvados,
Serán condenados los enemigos de los justos. El Señor libra a sus siervos. No serán condenados los que en Él confían. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Mis hermanos, recuerden que la palabra del Señor es viva y eficaz, nos redarguye, nos ayuda en momentos de dificultad y por supuesto también en momentos de alegría, pues nos acompaña. Siempre la palabra del Señor nos lleva por las buenas obras, por el buen camino, nos corrige. Mis hermanos, una vez más, muchas gracias. Un feliz domingo para todos, una feliz semana. Si el Señor lo permite, estaremos nuevamente el próximo domingo, 9:30 de la mañana, rindiendo culto al Señor. No olvide compartir este video a través de YouTube y, por supuesto, darle me gusta, suscribirse, compartirlo a nuestros amigos y seres queridos. Continuamos entonces con el culto, recordando que los martes a partir de las 8 de la noche, el taller Paternidad. Desde la plataforma Zoom, a través del grupo de WhatsApp Infovía, se estará enviando toda esa información, ese link, y lo mismo los miércoles 6:30 de la tarde con oración y estudio bíblico. Continuamos en el culto, la enseñanza, el mensaje con el Pastor Miguel. Una vez más, muy buenos días, mis hermanos. Saludarles y expresarles nuestro cariño, nuestro amor para cada uno de ustedes y darle una vez más gracias al Señor por permitirnos hacer culto y parte del culto, pues participar en este momento de la exposición de la palabra. Es realmente una bendición, un honor el que el Señor nos da de poder atender, oír, leer su palabra y con un corazón muy dispuesto también obedecerla después. Hoy terminamos esta pequeña serie que estamos haciendo en la carta de Pablo a Filemón y hemos dicho que pues Filemón se ha convertido y pues la estamos usando como un ejemplo para estos tiempos de Navidad, de fin de año, en un tiempo en el que se habla de paz, de reconciliación, de amor, y qué mejor que el Evangelio para anunciar precisamente ese mensaje que tanto necesitamos recordar como iglesia y que el mundo necesita también oír. Un mensaje de reconciliación entre el hombre y Dios y entre el hombre y su prójimo. Entonces hoy, como les digo, vamos a terminar esta linda serie de esta carta corta, de la más corta del apóstol Pablo, pero con una gran riqueza que tiene para nosotros, una carta con grandes desafíos para vivir la vida cristiana, para poner en práctica el Evangelio en nuestras vidas. Entonces vamos a orar en primer lugar y luego hacemos la lectura de la carta a Filemón en los versículos 15 al 25. Oremos entonces. Padre, queremos hoy darte gracias una vez más. Nos queremos exponer ante tu palabra. Queremos y anhelamos que nuestro corazón sea abierto, expuesto por tu verdad, por la luz, Señor, de tu Evangelio, la luz de tu Escritura, y que, como ella misma dice, sea refrigerio, medicina, sea poderosa en nuestro corazón y que aún pueda poner al descubierto nuestros corazones para que hayan cambios, transformaciones, aún salvación, Señor, en aquel que no la tiene. Espíritu Santo, te pedimos que glorifiques a Cristo a través no solo de la exposición de tu palabra, sino luego al ser puesta en obra, en obediencia en nuestras vidas. Estamos delante de ti con temor y temblor, con reverencia, para oírte, escucharte hablar a nuestras vidas y luego, Señor, que sigas guiándonos en todo este tiempo para poner por obra, Señor, tu palabra. Te agradecemos por este lindo tiempo y, bueno, aquí estamos, Señor, ante ti. Amén. Bien, vamos a leer entonces los versículos 15 al 25, que sería el final de la carta, la última porción de esta linda carta. Dice así entonces: porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. No ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta.
Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor, recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Entonces, hemos visto hasta el momento y en lo que recordamos y hemos estudiado en esta linda carta. Es una carta en la que Dios está usando al apóstol Pablo para que dos hombres, Filemón y Onésimo, sean reconciliados y de esta manera hacer muy evidente el Evangelio de una manera no solo proclamada sino práctica. Recordamos que Onésimo era un esclavo de Filemón y de alguna manera Onésimo traicionó la confianza de su amo, posiblemente hizo algún robo o algo hizo que causó que Onésimo huyera de casa de Filemón y providencialmente Filemón llegó a Roma, se encuentra con Pablo, que Pablo estaba en prisión o en un arresto domiciliario. Pablo le habla del Evangelio a Onésimo y este hombre es salvo. Y cuando Pablo empieza a discipular a Onésimo, en un momento lo insta, lo llama, lo mueve a que regrese a casa de Filemón con una carta en sus manos. ¿Cuál carta? La que acabamos de leer o toda la carta que hemos estudiado en esta serie. Y el propósito de que Filemón regrese con esta carta es que Pablo va a mediar para que Filemón reciba una vez más a Onésimo y ellos sean ahora reconciliados, no sencillamente como amo y esclavo, como amo y siervo, sino como hermanos ahora en Cristo Jesús. La parte que vamos a estudiar en esta mañana, que es parte de la que leímos, es la culminación de la petición del apóstol Pablo a Filemón. Y va allí a expresar de una manera muy clara y a ir llegando al corazón de Filemón para que Filemón haga y cumpla por amor la petición que Pablo le está haciendo y es recibir ahora a Onésimo. Entonces vamos a ir viendo algunas cosas aquí, vamos a ir viendo estos versículos que acabamos de leer. Y bueno, que el Señor siga hablando a nuestras vidas como iglesia, como hermanos en Cristo, que somos, para que Él sea mostrado precioso en medio de la unidad que tenemos como iglesia. Entonces, la petición que hace Pablo, y vamos a ir viendo entonces en primer lugar en los versículos 15 y 16, es que Pablo le dice a Filemón que él reciba a Onésimo ya no como un esclavo, sino que lo reciba ahora como un hermano en Cristo Jesús. Dice entonces los versículos 15 y 16, porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo dice que Onésimo se apartó por algún tiempo de Filemón. La manera en la que Pablo escribe esto da la idea de que no solo Onésimo huyó, sino de que Onésimo fue apartado, ¿sí? Fue apartado de Filemón. Y esto es una clara indicación dentro del lenguaje paulino en sus cartas de la acción soberana de Dios en medio de las circunstancias que las personas viven y las personas vivimos. Esta manera en la cual Pablo está escribiendo es una clara indicación en la que Dios de una manera soberana ha actuado, ha obrado, ha orquestado, ha guiado cada circunstancia para el cumplimiento de sus propósitos. Y aunque Dios obviamente no fue el gestor ni el que provocó la traición de Onésimo, Dios entonces estaba guiando y dirigiendo cada circunstancia de acuerdo a sus propósitos para que luego entonces Onésimo fuera salvo, como hemos leído en esta carta. Nos está diciendo Pablo, y acabamos de leer,
que Él manifiesta un propósito, que hubo un fin mayor, hubo una razón más grande de lo que ellos podrían haber contemplado o imaginado en el hecho de que Onésimo hubiera sido separado de Filemón. Él usa las palabras por esto o para qué en estos versículos que leímos. Con esto está diciendo todo lo que sucedió ha tenido un propósito mayor. Y Dios entonces usa y sigue usando todas las circunstancias de nuestra vida, así como usó todas las circunstancias para que Onésimo se convirtiera a Cristo y luego regresara a Filemón. Entonces esto nos hace pensar en que Dios sigue usando nuestras situaciones, nuestras circunstancias, aún difíciles, aún conflictivas, si podemos decirlo de esta manera, con otras personas para llevar a cabo aún sus propósitos. Fue apartado temporalmente, dice Pablo, que Onésimo fue apartado temporalmente de Filemón, siendo él, este hombre, un esclavo que traicionó a su amo, pero que todo entonces fue movido, todo entonces fue usado por Dios para que volviera y regresara esta vez para siempre. Observa el contraste que hay aquí. Fue apartado temporalmente para que regresara para siempre, pero ahora no como un esclavo sencillamente, ahora como un hermano. Entonces, estamos viendo con esto que Filemón y Onésimo tuvieron una gran brecha que los separó. Hubo razones para que esta situación se empeorara y generara este tipo de conflicto y situación compleja tanto para Onésimo y para Filemón. Pero estamos leyendo que esta brecha fue temporal, que algo ocurrió durante este tiempo. Filemón estaba en casa y recuerda que allá Filemón era caracterizado por un hombre de fe, de amor, de ser un instrumento de bendición para la iglesia ya que se congregaba en su casa, pero en ningún momento se están negando y negaron entonces las circunstancias o las causas que provocaron que Onésimo huyera. Pero estamos leyendo que mientras Filemón seguía en su casa y Onésimo estaba con Pablo, Dios obró un milagro, el milagro más grande que puede ocurrir en el corazón de una persona, y es venir a la salvación, es conocer a Cristo. Cristo entonces estaba haciendo que Onésimo fuera primero reconciliado con Dios, porque él era un hombre pecador que necesitaba conocer a Cristo. Pero luego Cristo entonces, el mismo evangelio que salvó a Onésimo, es un evangelio que iba a reconciliar también y a unir ahora a estos dos hombres, pero ahora en una nueva relación, no temporalmente, si lo podemos decir de esta manera, sino una relación más allá de este tiempo, una relación que era para siempre, porque estaban unidos ahora en Cristo. Ahora, la pregunta para nosotros frente a este hecho que estamos viendo es que si podemos ver a Dios llevando a cabo sus propósitos aún en las relaciones más conflictivas que podamos tener. ¿Sí? Yo te pregunto, ¿puedes ver a Dios en las relaciones conflictivas con otras personas? Piensa en aquellos con quienes tienes o has tenido algún tipo de conflicto serio. Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser algún hermano o hermana en la congregación, y lo que ocurre es que nosotros tendemos a ver únicamente el mal que nos han cometido, ¿cierto? Tendemos a ver únicamente la falta que han cometido contra nosotros, pero estamos viendo aquí cómo Dios, aún en medio de esas imperfecciones y pecados que podemos cometer entre nosotros, Él está llevando a cabo aún sus propósitos. Y yo te pregunto hoy, ¿ves a Dios trabajando en quien te ofendió? Además, ¿ves a Dios trabajando en ti en medio de este conflicto que has tenido con ese hermano o esa hermana o con tu cónyuge? Es lo que somos llamados a ver y es lo que no vemos de manera natural. Necesitamos que nuestro corazón
pueda ser abierto a ver y contemplar cómo es que Dios puede usar aún las situaciones más conflictivas, de más roce y más choque en nuestra vida con otras personas, para seguir obrando por medio de su poder cosas hermosas y maravillosas en nuestra vida y en nuestras relaciones. Ahora, nuestro enojo, cuando hablamos de los conflictos, nuestro enojo contra el que nos ha ofendido está estrechamente relacionado con el grado de maldad o malicia que nosotros le atribuyamos a las intenciones con las que la persona haya cometido su falta hacia nosotros. Y no estoy diciendo con esto que negamos la realidad y la responsabilidad de lo que ocurre, pero la Biblia nos está dando aquí una visión mucho más alta de las cosas. La Biblia aquí nos está dando una visión suprema de todo lo que ocurre en nuestras vidas. ¿Y cuál es, según lo que estamos viendo acá? Dios, mis hermanos, estamos leyendo acá, Dios había planeado salvar a Onésimo. Piensa en esto. Dios había planeado llevar a la salvación a un hombre, a un esclavo. Y entonces, temporalmente, lo que hace Dios es separar a Onésimo de Filemón y lo lleva camino a esa transformación. Lo lleva camino a ese encuentro con Pablo para que Pablo entonces lo llevara al conocimiento del Evangelio. Algo que con seguridad Filemón no estaba viendo, no estaba siendo consciente de lo que Dios estaba haciendo en la vida de Onésimo, y que, siendo honestos, pues nosotros tampoco tendemos a ver este tipo de cosas o de maneras en las que Dios obra. Pero por eso, mis hermanos, es una bendición entonces que la luz que nos da la Escritura nos ayude a ver cómo es que Dios está llevando a cabo sus propósitos, transformando a los suyos, incluyéndonos a nosotros. Y con esto digo sencillamente, mis hermanos, que el Señor abra nuestros ojos para que podamos ver sus propósitos aún en las relaciones más difíciles. Ahora, Pablo le está diciendo a Filemón: te pido que recibas a Onésimo para siempre. Ahora, preguntamos, ¿qué es lo que está pidiendo Pablo? Es una petición que él ha hecho, como vimos en el mensaje anterior, que él la hacía por el amor que le tenía a Filemón. Onésimo fue apartado para que Filemón lo volviera a recibir, pero esta vez para siempre. Y imaginémonos entonces que Onésimo estaría ahora delante de Filemón mientras Filemón está leyendo esta hermosa carta. Volver a recibir. Esto habla de recibirlo en su totalidad, como cuando debemos algo y nos reciben el pago de la deuda total, una deuda pagada en su totalidad. Es lo que Pablo quiere decirle a Filemón: da por saldada la deuda. Está haciendo entonces una súplica para que haya una transformación en la relación de ellos, haya una relación transformada por la fe que ahora ellos tienen en común, una fe de la cual ahora Onésimo también participa. Recordarás que vimos hace 2 domingos que era una fe que tenía que ser eficaz en la vida de Filemón, pero era una fe en la cual Filemón participaba con los creyentes, pero ahora Onésimo hacía parte de esta congregación, una fe en la cual Onésimo también estaba participando, una fe que ahora Onésimo y Filemón tenían en común. Dice el verso 16: no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor, más que un esclavo. Y una vez más es un llamado a nosotros, como hemos insistido, a que consideres a la persona o la situación en la que estás en conflicto con alguien y pienses que tienes una fe en común con esa persona, y que las cosas que nos separan a veces son más pequeñas que aquellas que nos unen. Cristo nos une, nuestra fe en Jesús es lo que nos une, y eso entonces es lo que Pablo quería usar para que Filemón se reconciliara con Onésimo, y lo que nosotros debemos pensar en esta mañana y meditar, en lo cual para
provocar reconciliaciones, para llevar a la unidad entre nosotros. Más que un esclavo, recíbelo más que un esclavo. Pudiéramos entender con esta petición que Pablo posiblemente le estuviera pidiendo a Filemón que le diera la libertad a Onésimo, algo que, bueno, era posible. Lo que habría hecho, dadas las circunstancias y las leyes grecorromanas, que Onésimo hubiera quedado desamparado económicamente hablando. Pero también está la posibilidad de que esta petición fuera, como digo, según las leyes, se diera una libertad parcial o una libertad limitada. El escenario es el siguiente: si Onésimo quedaba completamente libre, si esa fuera sola la petición de Pablo, Onésimo hubiera quedado desamparado, empobrecido. Ahora, habría por las leyes, había la posibilidad de que se continuara una relación amo-esclavo, patrón-siervo, lo que haría, dado el hecho de que Filemón era un buen amo, haría que Onésimo estuviera en una condición segura. Esto sería la expresión que leímos como esta relación en la carne. Pero Pablo está yendo más allá y Pablo espera que Filemón actúe de una manera cristiana, ¿sí? Entonces Pablo espera que la relación entre ellos trascienda a cualquier vínculo humano. Si continuaba un vínculo de patrón y siervo, o aún si Onésimo quedaba completamente libre, Pablo está yendo más allá y le está diciendo: estoy esperando y anhelo que la relación entre ustedes trascienda a cualquier vínculo en lo humano. Le está diciendo: recíbelo como a un hermano amado. Es como leer estas palabras, es como dijo un comentarista, que Pablo había estado tomando esta situación como si estuviera cogiendo una ortiga, primero con mucho cuidado, pero cada vez más fuerte. ¿Qué es lo que ha dicho hasta aquí? Primero le dice que Onésimo fue apartado por Dios con el propósito de que Onésimo fuera salvo. Luego que lo reciba para siempre, pero que ahora no lo reciba solo para siempre, sino que lo vea de una manera diferente. Así continuará siendo un siervo en su casa. La manera en la que Filemón debiera empezar a ver ahora a Onésimo es que él es un hermano amado, ¿sí? Pablo no se iba a conformar con que Onésimo fuera recibido como un siervo en la casa, como también vimos hace 8 días, como alguien que fue inútil en algún momento y ahora útil. El propósito de Dios va hasta que Filemón reciba a Onésimo para siempre, como un amado hermano. Y más allá de continuar cualquier otra relación humana, la relación de hermanos amados en Cristo debía tener la prioridad. ¿Qué causaría esto? Que esta relación se diera dentro de una relación cálida, familiar, en la que se aumentaría el respeto y la consideración de ambas partes. Amado hermano, recíbelo como un hermano a quien amas. Y son palabras realmente muy fuertes, muy grandes dadas las circunstancias, ¿cierto? Antes un traidor, ahora alguien que ha de ser amado. ¿Y sobre cuáles méritos se puede decir que alguien es un hermano amado? ¿Será que Onésimo hizo méritos para que Filemón ahora lo viera con amor? En ningún momento él hizo méritos. Él, por el contrario, ya sabemos, hizo méritos para que lo castigara o lo llevara a juicio o hiciera con él como quisiera, dadas las leyes de aquella época. Pero al ver el Evangelio aquí en el centro de toda esta situación, nos damos cuenta entonces que los méritos que provocaban que Filemón amara ahora a Onésimo no fueron los méritos de Onésimo, sino los méritos de Cristo. Por lo que hizo Cristo en la cruz era que fuera posible que Filemón amara a Onésimo. Y es lo que tú y yo debemos pensar. Pensamos en aquel que nos ha ofendido y decimos: es que lo ha hecho una y otra vez y vuelve y me falla, vuelve y me decepciona, o así fuera una sola vez.
Y al ver las circunstancias o al ver la falta que han cometido contra nosotros, entonces nos llenamos de razones y motivos para decir: no lo perdono, no lo recibo, no puedo amarlo y por lo tanto no puedo perdonarlo. Pero aquí estamos viendo que la grandeza y la hermosura del Evangelio es que permite y hace posible reconciliación entre dos partes enemistadas, no por los méritos de alguna o de las dos partes en conflicto, sino por los méritos de Cristo. Por lo que hizo Cristo es posible que todo muro de separación haya sido derribado y ahora haya paz, reconciliación, perdón y amor. Son los méritos de Cristo que nos hace posible ver al otro como alguien que necesita la gracia de Dios, como nosotros la hemos recibido también. Ahora, según Filemón 1:11, Onésimo era útil para Filemón al recibirlo. Es más, el nombre Filemón significa útil, y algo que, que debía hacer entonces vivir de acuerdo a su nombre. Primero fue alguien inútil, pero luego en Cristo se convirtió en alguien muy útil, no solo como siervo, sino ahora en Cristo, en la vida cristiana. Mis hermanos, cuando hay reconciliación con un hermano, debes recibirlo para siempre. Allá es donde el Señor quiere apuntar en nuestras vidas, que cuando tú perdones, recibas ahora a aquel que te ha ofendido, pero no temporalmente, lo recibas para siempre y lo veas como un hermano o una hermana amada, tal vez no por los méritos que él o ella hayan hecho, sino por los méritos que ha hecho Cristo. Y esta relación restaurada está incluida entonces la renuncia a cualquier castigo. Eso es perdón. Es lo que Pablo le está pidiendo a Filemón. Al recibir a Onésimo para siempre y ahora como un hermano a quien ha de amar, eso involucraba el hecho de renunciar a cualquier castigo o derecho que Filemón pudiera reclamar. Y eso es amor, eso es perdón. Y eso es lo que el Evangelio nos llama a nosotros a hacer. Llegamos al versículo 17 y le dice: acéptalo como un compañero, no solo como un hermano a quien amas, sino como un compañero. Dice el verso 17: si me tienes pues como por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Ahora, si quieres, vuelve a leer esto y pon tus ojos ahí. Creo que podemos decir: aceptar a Onésimo como si estuviera recibiendo a Pablo. Pablo, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Qué palabras más grandes y fuertes las que le estás pidiendo a Filemón? Le estás diciendo que reciba a Onésimo, al que traicionó, que lo reciba como si fuera Pablo, de esclavo a hermano y algo más, compañero. En el versículo 1 leímos que Filemón es amado hermano y colaborador. Pablo y Filemón no solo eran hermanos en Cristo, eran compañeros de ministerio, compartían experiencia y habían pasado momentos de ministerio juntos. Y toda esta situación entonces nos lleva a ver la gran petición que Pablo le está haciendo a Filemón, a este hombre. Míralo a él, recíbelo a él como me recibirías a mí. Ahora, esto nos está diciendo que esta situación, estas circunstancias, en estas circunstancias no solo estaban involucradas dos partes, Filemón y Onésimo. Pablo había entrado a ser parte de esto. En todo esto, estas cosas que ocurrieron, ahora estaba Pablo, estaba Filemón y Onésimo involucrados. Mientras más Filemón valorara a Pablo, Pablo esperaba que Filemón entonces valorara de esa manera a Onésimo. ¿Y qué sentimientos, pregunto en esta mañana, qué sentimientos provocan el que seamos traicionados? Cierto que provoca decepción, frustración, tal vez en algún momento pudiéramos hablar de ira o enojo, de desilusión, de tantos sentimientos que empiezan a ocurrir en nuestra vida cuando somos ofendidos o traicionados por alguien. Pero como cristianos tenemos la esperanza de actuar con la mayor generosidad posible. Y eso es lo que Pablo le está pidiendo a Filemón, es lo que el Señor está pidiendo a nosotros en esta mañana. Actúa y responde con la mayor generosidad posible. Esto provocaría que el recuerdo de los errores pasados disminuyeran en importancia.
una vez más, el que ambos fueran cristianos, tal vez no iban a cambiar el estatus social, pero sí haría que la relación entre ellos como hermanos en Cristo fuera la relación más importante y de más valor entre ellos. No se trata únicamente de pensar en borrón y cuenta nueva, o no se trata únicamente de pensar en hacer como si nada hubiera pasado. El amor bíblico, el amor cristiano, el amor cristocéntrico es más radical que eso, más radical que borrón y cuenta nueva o de hacer como si nada hubiera pasado. Filemón debía valorar ahora a Onésimo como valoraba y amaba a Pablo, y eso es realmente un amor extremo, muy grande. Y realmente qué retos tan grandes, mis hermanos, creo que nos pone el Señor cuando nos llama a vivir de acuerdo a la fe que profesamos. Pero mis hermanos, no puedo decir otra cosa, y lo digo por mí y por todos los que están atendiéndome en esta mañana. Esa es la vida cristiana, y solo es posible la vida cristiana por la gracia del Señor. Eso hace el Evangelio, hace que Filemón, un esclavo que podría ser castigado, ahora fuera recibido por su amo como recibiría a Pablo, como un compañero, como un hermano amado. Algo tan contrario a la sociedad grecorromana, una relación entre iguales, no posible entre un amo y un esclavo. Algo tan contrario muchas veces a nuestra sociedad, a las estructuras de nuestras sociedades. Personas que en los asuntos de la vida tienen diferencias muy marcadas, pero que al estar en Cristo, al tener una relación unida de una manera cristocéntrica, esta relación se hace más valiosa y de mayor importancia y por encima de cualquier otro vínculo o separación que podamos tener en el mundo. Es decirles que no estimamos a otros creyentes por lo que ellos nos dan en lo humano, sino valoramos las relaciones sencillamente y hermosamente porque son nuestros hermanos. Por eso valoramos a otros, porque son nuestros hermanos, porque la sangre de Cristo también fue derramada por ellos. Y entonces eso nos lleva a restaurar nuestra relación con ellos, porque son nuestros hermanos, son nuestros compañeros en esta vida cristiana. Debemos entonces, mis hermanos, fortalecer nuestras relaciones en el Señor, en el Señor. Llegamos a los versículos 18 y 19, donde leemos: y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, mira esto, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Mire, Pablo no está escatimando esfuerzos en que se dé una reconciliación. Y Pablo da un paso más allá en su plan y hace una declaración llena del Evangelio. Pablo usa un término contable, algo que le era muy familiar a Filemón. Si Onésimo te debe algo, ponlo a mi cuenta. Y no solo hace eso, leemos que Pablo toma la pluma y él firma con su propio puño, escribe para darle una garantía personal a Filemón, le dice: escribo con mi propia mano, yo te pagaré lo que él te debe. Cada día de ausencia de un esclavo era una pérdida económica para el amo. Y cada día esa deuda se acumulaba para ese esclavo. Así que estamos hablando de sumas muy grandes. Y si a eso le añadimos que posiblemente Onésimo le robó algo a Filemón, la deuda aumentaría. Así que Pablo él es consciente y lo está haciendo de una manera muy intencional. Él quiere que se dé una reconciliación. Está haciendo todo lo posible para eso. Y aquí pudiéramos decir que este es como el clímax en la petición del Pablo. Él mismo escribe en términos legales. Le está diciendo: Filemón, yo te voy a recompensar. Yo voy a pagar los daños causados. Yo asumo la responsabilidad legal de reparar cualquier daño que Onésimo te haya hecho, te haya causado. Y esto realmente es
asombrosamente lleno del Evangelio, como les dije hace un momento. Porque precisamente, mis hermanos, de una manera maravillosa, eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Por ejemplo, leerás en Colosenses 2, versículos 13 y 14, que dice: Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados, y escucha esto, al anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Pablo no está haciendo otra cosa que lo que hizo Cristo por él y por Filemón y por la iglesia y por ti y por mí. Mis hermanos, esto es realmente maravilloso ver la grandeza y hermosura del Evangelio. No solo causando reconciliación, no solo Pablo mediando para que Filemón y Onésimo fueran reconciliados. Esto nos recuerda lo que hizo Cristo. Nuestra deuda era impagable ante Dios. Nuestra deuda era imposible de que nosotros la saldáramos. Por más cosas que quisiéramos hacer, nada haría que Dios nos aceptara. Pero Cristo aparece. Cristo, Dios se hace hombre, muere en una cruz y le dice a Dios que Él iba a anular la deuda que nosotros teníamos pendiente, y entonces ahora hemos sido reconciliados con Dios. ¿Y qué está haciendo Pablo con esto? Está tomando el ejemplo, la actitud de Cristo, y está uniendo a dos personas que ahora son cristianas. Y esta, mis hermanos y hermanas, por favor, debe ser nuestra actitud también: ser reconciliadores, Pero temo y nuestro corazón se entristece cuando más bien actuamos siendo de los que avivan el fuego de los conflictos, y cuando nuestros consejos separan en vez de unir. Mis hermanos, es un llamado hoy a ver el ejemplo de Pablo y ser puentes de unión, de unidad, ser puentes que unan partes enemistadas. Debemos abrir caminos de reconciliación entre hombres, entre hermanos que se han enemistado. Pablo en esto se convierte para nosotros en un gran ejemplo de liderazgo en la iglesia, y algo de lo cual debemos aprender hoy y llevarnos esto: ser pacificadores, ser reconciliadores. Y observemos que Pablo en su carta no está entrando en detalles respecto a lo que Onésimo hizo. Tratamos de saber algo por las pocas palabras que él menciona acá. Eso tal vez hubiera provocado más tensión si Pablo hubiera detallado en su carta lo que Onésimo cometió. Él no entró en los detalles que provocarían tal vez más humillación para Onésimo. Y qué diferencia y qué diferente a nosotros como cuando resolvemos nuestros problemas. A veces se piensa que ir y reconciliarse con alguien es sencillamente desahogarse y contar con detalles cada ofensa cometida, con fechas, con momentos, con lugares, y entramos en un desahogo más que en un deseo de querer reconciliar. Entonces, en ese momento, nuestro supuesto perdón, como digo, solo es un desahogo que busca a veces sentir más culpable a la otra persona, cuando debiéramos seguir el ejemplo de Pablo. Pablo dice: yo asumo esto, yo lo pagaré, pagar devolviendo, yo compenso el daño causado. Cristo ya lo hizo. Y es ver a nuestro hermano o hermana con el que hemos estado enemistados y decir: Cristo ya pagó por la falta que me cometieron, y Cristo pagó la falta que yo cometí, y por eso puedo estar en reconciliación. Vamos al verso 20, que dice entonces: sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Filemón, no espero de ti otra cosa, sino que sigas actuando de la manera en la que te has caracterizado. Luego de este clímax de la petición de Pablo, estas palabras del versículo 20 son tan hermosas, porque son palabras que están quitando tensión, una tensión que posiblemente estaba sintiendo Filemón. Imagínate a Filemón leyendo esta carta por primera vez.
paso tras paso, ve cómo Pablo lo reconoce en su vida, en su testimonio, pero luego entra a la petición y esto pudiera estar revolviendo el corazón de Filemón en cuanto a qué decisión tomar. Y llega un momento donde leen este verso 20: permíteme disfrutar de este beneficio en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Recrea mi corazón, Filemón. La misma palabra del versículo 7 recordarás cuando él le dice: pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Pablo le está diciendo: no espero menos de ti, Filemón, y es que obres con aquellas cosas en las cuales te has caracterizado. Filemón había sido de gran bendición para otros. Ahora él debía ser bendición para Onésimo y para Pablo en medio de esa situación. Y te llevo a la siguiente reflexión con esto. Habrá quienes con seguridad den testimonio de que tú has sido bendición para ellos. Habrá quienes cuenten cómo Dios ha usado tu vida para bendecir de tantas maneras a otras o a esas personas. Y hoy estás siendo desafiado a ser bendición aún en medio de las situaciones y relaciones más conflictivas. Cuando perdonas, estás brindando alivio y estás siendo un instrumento de la gracia de Dios. Cuando perdonas, estás brindando consuelo, bálsamo, no solo a tu alma, también al cuerpo de Cristo, pues al tener un miembro enfermo dentro del cuerpo, el cuerpo de una manera completa se duele. Yo te digo que cuando recibes otra vez a tu hermano o a tu hermana que te ha agraviado, estás protegiendo la unidad de la iglesia. Cuando tú te reconcilias con tu hermano y con tu hermana, produces gozo en los demás. Y todo esto es de gran provecho. Ya en Filipenses 2:2 dice la Nueva Traducción Viviente estas palabras: entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Mira cómo la unidad provoca gozo entre nosotros. Pero no perdonar, cuando no te reconcilias, cuando quieres ganar esta pelea, haces realmente que pierdas tú, pierda tu hermano, pierda la iglesia y pierda el evangelio. Entonces te digo, conforta los corazones de tus hermanos perdonando. Conforta tu corazón y el de la iglesia perdonando. El versículo 21, Pablo le dice: te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. El conflicto nos está diciendo con todo esto que Pablo está escribiendo, que los conflictos no debieran ser tratados desde el ámbito legal. Hablo de lo que ocurre en la iglesia. Hablo de asuntos que nos separan, de pleitos que a veces nos separan. Es decir, que no debiéramos usar los medios o las reglas humanas para reconciliarnos. Es decir, no debieran darse demandas entre hermanos, escribió alguna vez Pablo. Debiéramos aprender a solucionar nuestros problemas de una manera cristiana. Te digo, nuestros problemas entre cristianos debieran ser resueltos como cristianos. ¿Y sabes cómo? Con gracia. Ahora, no estoy negando que sí hay situaciones legales en muchos casos. Estoy hablando de gran cantidad de conflictos que Pablo le está diciendo a Filemón: no lo soluciones de manera legal, o en otras palabras, no lo soluciones de manera humana, solucionalo como cristiano, con gracia. Es como si Pablo le dijera algo, le estuviera dando algo despacio a Filemón y le dijera: mira, sé que es muy difícil lo que estás viviendo, pero ahora todo el peso de la decisión está sobre ti. Tú tienes la decisión en tus manos. Es como si Pablo le estuviera diciendo a Filemón: Filemón, ¿cómo vas a responder a mi petición? Te estoy pidiendo que recibas a Onésimo, pero ¿cómo vas a responder? ¿Vas a responder como amo defraudado, con todo el derecho de hacerlo? ¿O vas a responder como un hombre cristiano? Y pregunto entonces, ¿cuál sería la respuesta cristiana? Y una vez más,
Otro texto nos trae luz en cuanto a esto. Colosenses 3, 11 al 13, y quiero leerlo una vez más en la Nueva Traducción Viviente. Nos deja ver cuál sería la respuesta cristiana en nuestros conflictos, en este tipo de conflictos. Colosenses 3, 11 al 13 dice: esta nueva vida, hablando de la nueva vida que tenemos en Cristo, en esta nueva vida no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Escucha esto: Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, mira cómo Dios ha decidido escogernos y con qué fin, para que seamos santos y amados por Él. Dice Pablo, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión. Y aquí entonces estamos respondiendo a la pregunta: ¿cuál es la respuesta cristiana en medio de los conflictos y las relaciones? Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Qué importante fuera que volvieras a leer este versículo luego detenidamente, estos versículos del 11 al 13, porque este es un texto que es realmente hermoso, pero al mismo tiempo duro de leer. Y sí, hermoso, pero también a veces muy difíciles de aplicar. Pero mis hermanos y hermanas, esto que acabamos de leer en Colosenses es lo que hace el perdón. La idea bíblica del perdón es que no se exige pago alguno. Y la pregunta para ti hoy es la misma: ¿cómo responderás ante quien te ha ofendido? ¿Vas a reclamar tus derechos? Algo que sería justo posiblemente, o responderás como cristiano, como cristiana. ¿Responderás como Filemón? ¿Hemos de actuar con más generosidad de lo que las circunstancias nos dicten? Es recibir, y es que te llamo hoy a que recibas al que te ha ofendido, a que perdones al que te ha lastimado. Pero el versículo 21 nos dice que debemos hacer más de lo que se nos ha pedido, y tú eres el único que puede decidir qué es eso de más que puedes hacer. No solo perdonar, ve más allá, haz algo más para reconciliarte con tu hermano. Mis hermanos, hasta aquí tenemos entonces el cuerpo de la carta. En los versículos 22 al 25 encontramos la conclusión de la carta, donde Pablo le va a decir a Filemón: anhelo encontrarme contigo, con tu familia y con la iglesia que se congrega en tu casa. Y luego entonces en los versículos 23 al 25 termina enviando saludos de otros compañeros de ministerio. Pero para que concluyamos esta serie, quisiera que reflexionáramos por unos minutos en lo que nos enseña y pensemos en la posición tan grande, en el desafío tan grande que nos deja Filemón, nos deja Pablo y nos deja Onésimo. Piensa en la posición tan difícil de Filemón. Alguien escribió que Filemón estaba en una posición un poco extraña. ¿Ha de calmar a Pablo? ¿Mantener en sujeción a sus otros esclavos? ¿Preservar el patrimonio de su familia? ¿Dar un buen ejemplo de bondad a sus compañeros en la fe? ¿Y conservar la confianza de aquellos de sus vecinos que son también propietarios de esclavos? Todo esto a la vez, y realmente era algo imposible. Algo Filemón tenía que sacrificar. Ahora imagina lo impactante que era que en una casa se reunieran personas cristianas, personas que ante el mundo solo eran ricos unos y otros pobres, unos eran amos y otros eran esclavos, unos eran hombres, otros mujeres, pero ahora lo que en el mundo los separaba, Cristo los unía, y ver que desde el mundo habían grandes distancias y diferencias, pero ver estas personas que ahora se llamaban hermanos y se amaban, y es porque Cristo los unió.
Piensa en el impacto para el mundo el que dos personas enemistadas con grandes pleitos y conflictos se reconcilien. Piensa en el ejemplo para la iglesia, que hermanos que se han ofendido ahora se perdonen y sigan caminando juntas y sirvan al Señor juntas. Y la carta, recordarás que era para Filemón, pero también era para su familia y para la iglesia, porque Pablo quería que lo que ocurriera entre Filemón y Onésimo bendijera a la iglesia. Y es que, mis hermanos, cuando el amor, cuando el afecto, cuando la intención y el respeto regulan nuestra forma de tratar a otros, aún quizás en posiciones inferiores desde un punto de vista social, legal o económico, todas esas categorías humanas acaban desvaneciéndose por medio de Cristo Jesús. Este hoy es un llamado al perdón. Es un llamado a la reconciliación. Y permítame leer lo que C.S. Lewis dijo acerca del perdón. Él dijo: todos estamos de acuerdo en que el perdón es una hermosa idea hasta que nos toca practicarla. ¿Estás de acuerdo con eso? Perdonar a personas de carne y hueso que nos han hecho mucho daño es realmente difícil, seguía diciendo C.S. Lewis, requiere trabajo y oración. Él decía: hemos de perdonar a nuestro hermano 70 veces 7, no solo por 490 ofensas, sino por la primera. Y hemos de ser honestos con algo, y sí, es posible que el perdón lleve tiempo. Es posible que el perdón lleve tiempo, pero es posible. Es posible por la gracia del Señor, por el poder del Espíritu Santo, es posible por el Evangelio. Algo más que una vez escribió C.S. Lewis. Él escribió lo siguiente a un amigo suyo. Escucha esto, hablando de su experiencia de perdonar. Él escribió: ¿sabes que hace solo unas semanas me di cuenta de repente que al fin había perdonado al cruel profesor que tanto me amargó la infancia? Durante años lo había intentado. Esta vez creo que es algo genuino. Y escucha esto: nuestra seguridad depende de que sigamos intentándolo. Intenta perdonar. Date la oportunidad y dale la oportunidad a la otra parte de ser perdonados y ser reconciliados. Piensa también en los desafíos que tenemos al ver el liderazgo de Pablo en la iglesia. Pablo no le impuso a Filemón lo que debía hacer. Pablo trató de usar todos los medios de gracia posibles para que él fuera persuadido a actuar como un hombre cristiano. Pablo hablaba y escribía con autoridad apostólica, pero nunca de forma autoritaria. Y Filemón debía tomar su propia decisión ante lo que Pablo le estaba guiando a hacer. Y piensa entonces cómo la iglesia, cómo nosotros, Vida y Adoración, seríamos bendecidos cuando nosotros seamos medios de la gracia de Dios para reconciliar y no para separar. Cuando viene alguien y nos cuenta que se ha enemistado con alguien, y la bendición que habría cuando nosotros que habría si nosotros fuéramos medios de gracia, pacificadores, cuando procuremos entonces mantener la unidad del Espíritu entre nosotros en vez de causar más divisiones. Hablo a cada persona que de una u otra forma está en medio de personas que se han enemistado. Te pregunto: ¿tomas algún bando? ¿En qué posición te ubicas? ¿Qué es lo que guía tu consejo y el mío? ¿Es la Escritura, el Evangelio, el honor de Cristo? ¿Es lo que nos mueve? Seamos medios de gracia como lo fue Pablo, que den testimonio al mundo y provoquen la unidad en la iglesia. Miren, sí, no podemos obligar a otros a hacer lo que Dios pide en su palabra, pero debemos instar a tiempo y fuera de tiempo, pero cada uno tomará su decisión. Cuidémonos de enseñorearnos de los demás desde nuestras posiciones de liderazgo. Alguien escribió con gran acierto: no siempre hemos de tajar con la espada de la verdad, podemos también utilizarla como un puntero para señalar. Y Pablo entonces no deja que Filemón le dé vuelta solo a lo que tiene que hacer.
Pablo le está señalando el camino a Filemón, y eso debiéramos hacer tú y yo. No podemos obligar ni forzar a las personas a actuar cristianamente, pero podemos darles el camino y darles dirección y decirles: esto es lo que Dios pide que tú hagas en esta situación. Esta es tu responsabilidad en este conflicto. Hazlo, actúa cristianamente en lo que estás viviendo. Pero hay un personaje más, y es Onésimo. El Evangelio, aquí vemos que el Evangelio hace del más pobre y débil pecador un amado hermano en Cristo. Bien haríamos en recordar las palabras del padre al hijo mayor en la parábola del hijo pródigo en Lucas 15:32. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y te digo, nuestra respuesta no debiera ser como la del hermano mayor, sino como la del padre. Gozo y alegría cuando hay reconciliación. Es que solo el Evangelio hace que un esclavo desamparado se convierta entonces en un mensajero del reino. Solo el Evangelio hace que un hombre como Zaqueo pueda ser redimido igual que a un hijo de Abraham. Solo el Evangelio hace que alguien como Saulo, que dice la Biblia que respiraba amenazas de muerte contra los cristianos, pueda convertirse en un instrumento de Dios para dar a conocer su nombre a todas las naciones. Solo el Evangelio hace que un hombre privilegiado, propietario de esclavos como Filemón, pueda aprender que el amor cristiano se extiende a todas las personas y también a los esclavos. Cristo puede transformar al que sea en alguien santo y útil en su reino, como lo vimos en Onésimo. Cristo fue el único que hizo posible que se uniera Onésimo, Pablo y Filemón. Cristo es quien te une a los demás creyentes, y por eso te digo hoy: recibe a tus hermanos, ama a tus hermanos, mira a tus hermanos como bendición para tu vida, aún en medio de los conflictos que tienes con ellos. Alguien dijo en alguna ocasión: todos somos Onésimo, de una u otra manera. Por un lado, un día huimos de Dios y Cristo nos reconcilió, y ese es el Evangelio, y hoy estás siendo llamado a volver a Dios con humildad, a pedir su perdón, y estás siendo llamado a reconciliarte con aquel que has tenido algún conflicto. Yo te pregunto, por último, ¿quién eres en esta historia? ¿Eres Onésimo, el que ofendió, defraudó y huyó? ¿Eres Filemón, el ofendido? ¿Eres Pablo, el pacificador? ¿Vamos a dejar que la fe cristiana sea la que nos guíe en nuestras emociones? ¿Vamos a dejar que la fe en Cristo sea la que nos guíe en nuestras decisiones y en nuestras relaciones? Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, y que el Evangelio sea cada vez más real y práctico en medio nuestro. Amén. Señor, ante ti estamos, y nos has expuesto tu palabra, y nuestro corazón se ha visto expuesto ante ella, en nuestros pecados, en nuestras faltas, Señor, cometidas contra ti y cometidas entre nosotros. Tal vez somos Onésimo o Filemón o Pablo, pero Señor, que la gracia que tuviste para que ese conflicto se solucionara, y tu nombre fuera anunciado, y tu evangelio fuera mostrado hermoso, hoy también esa misma gracia, Señor, nos una. Traiga amor, traiga perdón, traiga reconciliación. Primero, Señor, entre un hombre y una mujer contigo. En aquellos que aún no han sido salvos, tu evangelio traiga reconciliación contigo, pero tu evangelio traiga reconciliación entre nosotros. Entre nosotros, Señor. Perdona nuestro pecado, nuestra amargura, nuestra ira, nuestro enojo, nuestra enemistad. Y por favor, Señor, enséñanos a perdonar, porque tú nos has perdonado antes. Enséñanos a amar, porque tú nos has amado antes. Tal vez pudiéramos reclamar todos nuestros derechos, pero tú nos pides a actuar como tú lo has hecho con nosotros, con gracia, misericordia y compasión. Enséñanos, guíanos, Espíritu Santo, a poner por obra tu palabra. Y una vez más, gracias por esta linda serie de esta carta a Filemón. En tu nombre oramos, en tu nombre esperamos, Señor, ser guiados y poner por obra tu verdad en nuestras vidas. Gracias. Amén.
Mis hermanos, les amamos y como decimos siempre, mis hermanos recuerdan que Jesús nos da vida y al poner por obra esta palabra, a Él le respondemos en adoración. Dios les bendiga. Un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón. Un lugar llamado gracia, donde Cristo